¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos aquí reordenando todas las tareas para volver a nuestros ritmos habituales de publicación de los distintos podcasts, cumpliendo cada uno con sus días para que ustedes se hagan más habituales a ellos en el sentido de, bueno, ya tener programado en la cabeza el podcast que les gusta, qué día está. Quiero mencionar también que ahora vamos a tener una nueva línea, si se quiere, de podcast, que ya les voy a estar adelantando también en mis redes y en un pequeño video de qué se trata, pero más vinculado a los recursos educativos. Y no quiero dejar de agradecer las visitas a nuestro podcast anterior, que no tiene nada que ver con este, el de geopolítica, 153. Para que tiene experiencia en esto y trayectoria en esto, le puede parecer un número muy chico, muy bajo. Pero veníamos de podcast sacando por ahí lo que tenía que ver con noticias de último momento o algo impactante, de 4, 5, 9 visualizaciones, como mucho. Recién estamos dando los primeros pasos, estamos llegando ya al segundo mes. Pero bueno, nos encontramos con el último podcast de geopolítica con 153, y la verdad que uno no lo podía creer. Bien, dejamos de lado esto, las parroquiales, como se dice habitualmente, y vamos al episodio de hoy de Fútbol en Contexto. Un episodio que nos lleva de acuerdo a una línea que venimos siguiendo en cuanto a que ya el fútbol ha dejado de ser lo que era en muchos aspectos, incluso en su origen. Por ahí debo ser honesto, más allá de que uno sea muy futbolero de hace tiempo, no conozco los orígenes de algunas ligas o qué fue lo que hizo que el fútbol en determinados lugares prendiera de alguna forma en la sociedad, como obviamente ocurrió en la gran mayoría de los países del mundo, y por supuesto el caso de Argentina. Y después, con distintas idiosincrasias, podemos ver también hinchas muy apasionados. Pero insisto, por ahí el origen y las características de los clubes no la tengo muy en claro. Sí, en Argentina, que muchos de estos clubes tenían también que ver con bibliotecas, con la inmigración a principios del siglo XX. Es increíble decir a principios del siglo pasado, pero bueno, sí, ya llevamos un cuarto del siglo XXI. A principios del siglo pasado, finales del siglo XIX, tenía que ver hasta con cuestiones político-ideológicas. Eran clubes donde se creaban bibliotecas, se discutía, pero además nacían los equipos de fútbol. Y dejando de lado quizás algún club perdido en alguna parte de la Argentina o ligas amateurs, ya hoy el fútbol no es lo que era. Ya no es el fútbol de los barrios, de la pertenencia, de los socios, más allá que se declame esto y que en la práctica siga existiendo, que en la práctica, en el caso de Argentina, sigan siendo asociaciones civiles, más allá de algún intento de privatización que no prendió demasiado, pero en los hechos como que eso ya se fue diluyendo. No quiero decir que se perdió la pasión, se ve semana a semana partidos, no es más ya solo los domingos, tenemos casi todos los días fútbol con esta liga, con tantos equipos, con el ascenso, con los torneos internacionales, y por supuesto esa pasión se ve. No quiero dar nombres para no herir susceptibilidades, pero especialmente algunos equipos, tanto de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, como también del resto de las provincias. Algunos que predominan sobre otros, por eso no quiero herir susceptibilidades. Hoy gran parte del mundo tiene clubes que son empresas. Como toda empresa tienen dueños y no cualquier dueño. Bueno, en la Argentina son asociaciones civiles, pero ya hay sponsoreos en todo lo que hace, dice un futbolista, en cada partido, los nombres de los estadios. Y en las últimas décadas el fútbol empezó a traer inversiones enormes. Hasta lo podemos ver en lo salarial
de los jugadores, que eso sería para otra discusión, si no es ya una obscenidad. Uno dirá, vos que te metés en el sueldo o en el salario de un futbolista, pero hablo de los futbolistas de élite, por supuesto. No ve campeones del mundo del 86, ni hablar de lo que fue el 78, o ni siquiera tiene que ver con haber sido campeones del mundo, pero digo que terminaron en la ruina, en la miseria, o teniendo que hacer otra actividad, lo cual uno dirá también, puede decir de otro lado, bueno, pero a los 36 dejan de jugar, es un promedio también, que es algo que se ha extendido. Pero digo, cómo hoy en día ha cambiado mucho, o casi todo. El fútbol, como decía, trae inversiones enormes, empresarios, fondos de inversión y hasta estados que comenzaron a comprar clubes. El caso del Manchester City, respaldado por capitales de Abu Dhabi, o el Paris Saint-Germain, vinculado a Qatar, son los ejemplos claros. Es decir, no es solo ganar partidos, es un posicionamiento global de imagen, de influencia, de lo que se conoce como el soft power. Nosotros vemos esta globalización también. Algo que también era impensado, bueno, uno ya tiene 40 y tantos, 47. Y cuando yo era chico, las camisetas que teníamos era River, Boca, San Lorenzo, Racing, Independiente. Hablo de Rufino. Por ahí había un poco menos de otros clubes, pero mayoritariamente Vélez. Pero, por supuesto, después capaz que te comprabas alguna del fútbol italiano. En aquel momento la Premier ni siquiera era Premier y aparte no tenía esa llegada que tiene hoy, que se impuso como la principal, si se quiere. Yo tenía un amigo, recuerdo, que coleccionaba y yo no lo podía creer, pues no es como ahora que uno las veía tan habitualmente, menos en Rufino. Tenía de Alemania, tenía del fútbol italiano, español. Y digo, pero hoy ves chicos, bueno, lo de Messi obvio, es entendible. Chicos con la del Madrid, con la del Manchester United. Bueno, obviamente, como decía, Barcelona, el equipo actual de Messi, el Inter Miami, se me había borrado el nombre. Pongamos eso como un caso aparte, pero digo, antes era impensado. Y para algunos países el fútbol también es una herramienta política, por supuesto. Invertir en clubes, en ligas o en mundiales permite una mejora de la imagen internacional, generar presencia y construir poder simbólico. O sea, de alguna forma vender una imagen de ese país que quizás no es la que tienen habitualmente. No es casualidad que Qatar haya organizado el Mundial 2022 o que grandes capitales de Medio Oriente estén en el centro del fútbol europeo. Es una vidriera global. Mientras tanto, los clubes históricos enfrentan otro escenario, como decía. Ves, clubes en Italia son muy firmes en eso. Si por cuestiones de deudas, de presión económica y que se te escapen los presupuestos de las manos, hay equipos prestigiosísimos que han terminado en la Serie C, o lo que era históricamente la Serie C. Hasta el propio Napoli, post Maradona. Entre paréntesis, el Pampa Sosa fue el último jugador que utilizó la 10 del Napoli, pues se había retirado tras la ida de Maradona, pero en la Liga del Ascenso, en el caso de la Serie C italiana, se usan los números de corrido, de 1 al 10, del 1 al 11, perdón. Un paréntesis que ahora cierro. Pero digo, hasta Napoli, bueno, podemos nombrar un montón, o que han tenido que renacer con otra denominación. Algunos resisten el modelo empresarial, otros se adaptan y la desigualdad crece. Bueno, hace poco el tema del Leicester City, que ahora está con un presupuesto de Premier en la tercera división inglesa. Y hasta hace unos años había sido el equipo sensación. O sea, no todos juegan con las mismas reglas. El hincha sigue estando, ya lo dije al principio. Ya dejó de ser el centro, es consumidor.
es audiencia, es mercado. Entonces uno se pregunta si los clubes siguen representando a su gente o a quienes los financian en realidad. Porque sí, hay mucho del hincha esto, el hincha lo otro, el hincha lo más puro, lo más sano, que también a veces es demagogia, por supuesto, pero digo, hay que ver hasta qué punto. Insisto, clubes que son asociaciones sin fines de lucro, no solo en Argentina, sino en buena parte del continente, e incluso en Europa. Si vamos al caso, es solo una denominación. Realmente. Por supuesto, se elige democráticamente autoridades, todo lo que ustedes quieran, que uno defiende. Por la duda lo aclaro e insisto. Pero ya ni siquiera es la entrada del domingo o del día que sea lo que mueve la aguja. Que en una época sí, hasta aparecía la recaudación en la síntesis de los partidos. O sea, el fútbol sigue siendo pasión, pero también es poder. Como todo espacio donde hay poder, hay intereses, hay disputas, hay estrategias. Entender quiénes son los dueños del fútbol hoy es entender por qué el juego cambió tanto y por qué tal vez todavía está cambiando. Entonces, esto trae mucho para hablar. Y seguramente habrá varios episodios de este fútbol en contexto que vayan por ese camino. Nos encontramos la próxima. Si te gusta este contenido, puedes viralizarlo, hacer la utilización que quieras. Puedes dejar tu colaboración en cafecito.app/Profe Rodrigo. Y nosotros, mientras tanto, podemos seguir haciendo este y otros contenidos.